Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este espacio en el cual compartimos eh, con productores, con profesionales del campo, con asesores en el desarrollo del software ganadero, para que conozcan nuestra herramienta, para que vean todas las potencialidades que tiene y lo mucho que pueden hacer con el software ganadero. Eh, Saludo a todos los que están conectados a esta hora. Veo esta charla ha tenido una gran acogida y muchísima expectativa por el profesional que nos acompaña, por las calidades que tiene. Hoy está con nosotros. Saludos a todos los que están conectados a esta hora. Eh, Hoy nos acompaña el doctor Fernando Morales, doctor en ciencias agrarias, experto en formulación de raciones, profesor y ganadero. Nos ha asesorado muchísimos años en el desarrollo de herramientas que tiene el software ganadero en este momento. Agradecemos a él su presencia acá y pues aportarnos todo su conocimiento. Hoy nos trae una charla muy interesante. Se llama Alternativas para disminuir la huella de carbono y aumentar su captura en los sistemas de producción bovina en Colombia. Son las 6:30. Como siempre somos puntuales y vamos a iniciar ya. Doctor Morales, muchísimas gracias. De antemano, le repito, muchísimas gracias por su tiempo y por la voluntad para acompañarnos en esta charla. Muy buenas noches a Diego, muy buenas noches a todos los asistentes y lógicamente dar el agradecimiento al grupo del software ganadero en cabeza de Wilson por la amable invitación a compartir algunas experiencias y conocimientos con respecto a los temas que hoy son de mucha actualidad, que es la huella de carbono. Y entonces, pues realmente estamos listos para iniciar y si nos permite, Diego, vamos compartiendo pantalla. Claro. Ya que estoy aquí tomando. Listo, doctor. Ahí está compartiendo toda su pantalla. Bien pueda. Estoy aquí atento a cualquier duda que tenga, a colaborar. Bueno, los dejo. Perfecto. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que hoy es de mucha actualidad para los productores y es el tema de cómo disminuir la huella de carbono y cómo aumentar su captura en los sistemas ganaderos. No solamente en sistemas ganaderos tropicales, sino en general en los sistemas de ganadería bovina en Latinoamérica, que ha sido nuestra experiencia por los más de 30 años trabajando con productores, trabajando no solamente en el tema de investigación, sino más bien en el trabajo aplicado del diario vivir que tiene que ver un ganadero con su desarrollo. Entonces, primero que todo, quería agradecerle pues a algunas de las entidades que me han apoyado siempre en esto, la empresa FDN Nutrición Animal, la Asociación de Zootecnistas del Valle y la Universidad Nacional de Colombia, con las cuales hemos tenido la oportunidad de hacer algunos de los trabajos que hoy vamos a presentar. Primero que todo, pues venimos de una discusión y es la reunión de Glasgow que se dio el mes pasado. Y algunas de las discusiones pues han sido bastante polémicas. Antonio Guterres dijo que la prioridad de la humanidad hoy debería ser el control de la temperatura. Todos sabemos el problema de calentamiento global y que el control de la temperatura no debería sobrepasar los 1.5 grados centígrados. Pero esas conclusiones realmente sobre la reunión de Glasgow, en mi parecer, todavía siguen siendo muy etéreas. Algunos dicen que hay que reducir el metano y reducir gradualmente el uso de todas las emisiones que sean provenientes
del dióxido de carbono y plantean que los residuos fósiles y toda la parte de combustibles fósiles deberían de empezarse a reducir fuertemente en 2026. Los Estados Unidos de América y China se comprometen a hacerlo, sin embargo, nunca plantean realmente un plan adecuado de cómo lo van a hacer. Simplemente lo dejan en el tintero y eso serán las discusiones de los próximos reuniones de este tema de cambio climático. Poner fin a la deforestación al 2030. La realidad es que la pregunta es, ¿se va a lograr? ¿La gente va a dejar de deforestar? Más en nuestro país cuando tenemos una serie de conflictos que no solamente hablamos de la ganadería como el culpable, pero la ganadería siempre será el último que llega en un proceso de deforestación. Se habla más, también se habla de las emisiones de metano y la pregunta es, ¿el millón de plataformas petroleras van a parar? Pues el mundo tiene que resolver estos problemas y la realidad es que vamos a hablar de emisiones netas y de carbono cero o carbono neutro. Esas son las preguntas. Algunos de las personas que estuvieron en Glasgow, varios de los ambientalistas decían que esas personas que estuvieron tomando decisiones en Glasgow en el 2070 ya no van a existir. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer un cambio de actitud de nuestros sistemas productivos para el cambio, para mejorar la calidad de vida, para mejorar el ambiente de nuestro planeta? Esas son las preguntas que realmente no quedaron resueltas en esta última reunión. Entonces, al final de cuentas, la discusión y este gráfico que presenta el panel de cambio climático dice que definitivamente el cambio climático puede ser los más positivistas o más optimistas hablan de que la temperatura global subirá a 1 grado centígrado y los más pesimistas 2 grados centígrados. Pero los cambios que estamos teniendo nosotros realmente son muy grandes. ¿Quiénes causan esos gases de efecto invernadero? Pues realmente esos gases de efecto invernadero, hoy el gran gas que nos tiene complicados es el dióxido de carbono. Es la mayor proporción y su fuente son la combustión por transporte, energía, calefacción, producción de cemento y, lógicamente, cambio de uso del suelo. Cuando hablamos de cambio de uso del suelo, inmediatamente aparece la ganadería, pero no las ciudades, el crecimiento de las ciudades. Hoy por hoy es también uno de los factores preponderantes. El crecimiento exponencial de la población hace que el cambio del uso del suelo haya aumentado. El metano, indudablemente, y la quema de fuentes fósiles, pues sigue generando metano. La producción de algunos cultivos como el arroz, ¿sí? Y la ganadería, donde aparece la ganadería, no solamente la ganadería bovina, sino la ganadería de leche, la ganadería de carne y leche, los cerdos, los pollos, los huevos. Y el óxido nitroso, que definitivamente es un gas muy potente y definitivamente está muy asociado no solamente a procesos industriales, sino a los procesos de fertilización de cultivos, y esto se acentúa con la revolución verde que se dio desde los años 60. Entonces, aquí hay una situación muy importante e histórica para tener en cuenta las personas jóvenes que estén aquí en esta charla. Aparece un señor que se llama Henning Stenfield y con Pierre Gerber de la FAO y plantean que hay que abordar los impactos ambientales del ganado desde la producción y revisar qué es lo que va a pasar con el efecto del medio ambiente. Hasta ahí me parece que es importante lo que hizo Stenfield. Y escriben un libro que se llama La larga sombra del ganado en el 2009, entre un grupo de profesionales idóneas. Entre ellos estaba un colega nuestro de la Universidad Nacional, Mauricio Rosales, y ese grupo llegan a trabajar en unas modelaciones y hacen unos cálculos de lo que se suponía estaba golpeando la ganadería al medio ambiente en el mundo. Pero sale una cifra y lanzan una cifra que realmente
no era tan cierta. Y dicen que las cadenas de suministros ganaderos, que incluían cerdos, pollos, ganado ovino, cuyes, mejor es todo lo que tenga que ver con animales de granja, representaban el 14.5% de los gases de efecto invernadero inducidos por el ser humano. Y se genera que lo importante entonces era acabar con la ganadería en el mundo. Y eso fue un gran error. Ellos mismos después se disculpan y dicen, cometimos un error diciendo eso porque estas emisiones hoy no llegan al 6%. Y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que eso ha sido así. Cuando realmente las emisiones del sector, 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero son concebidas gracias a que aparecen unos factores como la industria, el transporte, la calefacción hoy en Europa es muy importante en épocas de invierno. Y para ustedes los jóvenes hay que recordarles, si ustedes dejan prendidas las computadoras y los celulares todo el tiempo, pues eso entrelaza y genera más calentamiento global. La agricultura solamente representa el 18% de todo lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un factor muy importante y preponderante, pero la ganadería tan solo es el 5.8%. Entonces, nos preguntamos, realmente le echamos la culpa a otras situaciones, pero no nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros para realmente cambiar y generar un mejor ambiente. Entonces, realmente el cambio climático nos viene generando unos cambios importantes en cuanto a la dinámica de hábitats, a las zonas agroecológicas. Hoy va uno a Antioquia y encuentra cogollero del maíz, que era el Spodoptera, que era realmente un habitante normal de las zonas tropicales de 1000 metros o 200 metros sobre el nivel del mar, y ya lo encuentra uno en San Pedro y en Entre Ríos. Pero también la estructura de los ecosistemas viene cambiando. Hoy se cree que, por ejemplo, el caso del café viene aumentando a través del calentamiento, viene subiendo el café a las zonas más altas, porque en las zonas bajas hay mayor incidencia de plagas y enfermedades. Y también los ganaderos que estén aquí sentados saben que la persistencia de arbences o de malezas, como históricamente se han conocido, pues han generado, realmente hoy son más resistentes y más complejas de controlar. Entonces, hay muchas propuestas sobre este tema de lo que está pasando, y uno podría analizar qué es lo que pasa con el incremento de la temperatura, qué está pasando con los suministros de agua, las fuentes hídricas se han disminuido, por qué la producción de forraje es tan variable. Hoy, por ejemplo, en estos días no estamos asistiendo ya a un problema en nuestras regiones por déficit de lluvias, sino por exceso de las mismas. Y eso está generando una complejidad en alguna zona, la zona cafetera, la zona Caquetá vive unos momentos muy difíciles con respecto a las grandes precipitaciones y la costa atlántica. Y la realidad es que todos esos factores son factores del cambio climático, y cualquier investigador no puede ser ajeno a ello y tiene que estudiar esos impactos sobre el clima. Entonces, la realidad es que estamos en riesgo. Y estamos en riesgo, y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Esta foto de Alan Savary, presentada en el 2013, una foto de la NASA, pues muestra cómo las zonas en el mundo se vienen desertizando. Y solamente hay unos reductos que se mantienen muy verdes, y ustedes ven aquí realmente el sur de Colombia, el norte de Brasil, algo de Ecuador y de Perú, que incluye toda la parte amazónica, pero estamos en riesgo si nosotros seguimos deforestando y acabando esos agroecosistemas que son fundamentales para la vida del ser humano. Entonces, nuestro sendero de la Anaconda está realmente en peligro, y lógicamente, si la seguimos deforestando, el río Amazonas va a perder caudal y futuro, y probablemente la biodiversidad del planeta está en graves amenazas. Entonces, tiene que haber una agenda global de ganadería sostenible, y esa agenda global tiene que arrancar porque hay hambre. Hay que pensar en disminuir la pobreza, hay que pensar en que el hambre realmente en el 2021 acabara. Más joven, un escritor
holandés hace 25 años escribió un libro Más allá de la Revolución Verde y decía que con la biotecnología prácticamente el hambre iba a acabar. Y sin embargo, el problema no es de producción, el problema sigue siendo un problema de distribución. Entonces, la gran pregunta es, los países se han sensibilizado de la importancia que es la nutrición y la educación para el desarrollo de sus comunidades. Entonces tenemos problemas de seguridad alimentaria, tenemos problemas en la oferta de alimentos, tenemos hoy incrementos muy graves en el nivel del mar, algunas poblaciones cercanas al mar como Miami, Nueva York y las zonas costeras de Colombia pueden estar en graves problemas hacia el futuro. Y lógicamente aparecerán sequías extremas e inundaciones. Y la disminución de fuentes de agua dulce, pues es un dolor de cabeza. Por eso tenemos que actuar en forma coherente. Entonces, ¿qué es coherencia? Coherencia para mí es lo que planteaba Gandhi, es pensar, ¿sí? Es sentir y es actuar. Y cuando yo pienso, siento y actúo, pues tengo que ser coherente en todo lo que estoy diciendo. Entonces, algunas personas están hablando de cambio climático, ¿sí? Y dan conferencias y dan charlas y aquí aparece Paul McCartney y Harrison Ford hablando de cambio climático, pero se han preguntado ellos cuál es su huella de carbono con las mansiones que tienen o con la cantidad de carros que tienen en sus sistemas. No de mérito que lo tengan, pero tienen que ser coherentes. El señor, y porque terminamos echando que el problema realmente, que la culpa es de la vaca, y el problema todo se lo achacamos a la pobre vaca cuando el problema no es de la vaca, el problema son las emisiones de los seres humanos en todo el sistema, con nuestros sistemas de vida hoy. Entonces un señor como DiCaprio anda por todo el mundo dictando conferencias sobre cambio climático, pero ¿de qué estamos hablando? Si ese hombre va en su avión privado, tiene una huella de carbono infinitamente grande, ¿sí? Yo aquí puede que estoy hablando lo mismo desde a través de un computador sin moverme y probablemente lo que estoy generando de cambio climático no es ni la milésima parte de lo que podría pasarle a DiCaprio cuando dicta esa conferencia. Entonces, la estrategia nos planteaba un profesor nuestro que muy querido por todos y creador del grupo de la Fundación CIPAP, ¿sí? En eso saludo a todo el grupo del doctor Murguedito y todo su equipo de trabajo. Él decía, hay que comprender lo que pasa a nivel mundial y hay que revisar tres factores, lo económico, lo ambiental y lo sociopolítico, porque ¿qué es lo que está pasando en la medida que crece una población, pues la demanda de lácteos, de cárnicos, pues va a ser mayor y por ende, ¿qué vamos a tener que hacer? Entonces él plantea en algunas reuniones que el desafío del futuro se centra en reducir la huella ecológica y aumentar la biocapacidad de la tierra. Eso no es más que un concepto de eficiencia. Hay que mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos en el mundo y es lo que plantea una persona reconocida en nuestra región como Tomás Presto. Entonces, si yo me preguntara cuáles son nuestros retos, pues yo realmente sigo trabajando en que hay que aumentar la productividad. Y la productividad es utilizar sostenidamente los recursos realmente con un buen manejo. Hay que mejorar la rentabilidad de los sistemas ganaderos. Un sistema ganadero no puede ser sostenible si está generando pérdidas. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero es imperativo, pero aumentar la capacidad, la captura de carbono va a ser, entender ese concepto va a ser bastante importante y el objetivo real de esta charla. Y por último, hay tres factores que son preponderantes también. Hay que conservar el paisaje, hay que generar desde el punto de vista social y económico empleo de calidad, hay que generar utilidades para que pueda haber sostenibilidad de los sistemas. Y yo personalmente soy un defensor de los sistemas de producción bovina. No hay nada que hacer. Amo la ganadería y la ganadería bovina la defiendo porque realmente puede generar esa inclusión de todos estos factores. En el país somos más de 700 ganaderos que generamos más de 1 millón de fuentes de trabajo y esas personas realmente estamos haciendo un cambio grande para realmente mantener una
una ganadería que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, que sea rentable, pero específicamente los que vivimos apasionados por ella, pues que este es nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué va a pasar hacia el futuro? ¿Cómo se va a aumentar la producción de alimentos? Por muchos años, la producción de alimentos se aumentó con base en el aumento de las superficies agrícolas y hubo que realmente se deforestó y crecieron grandemente áreas agrícolas en todo el mundo. Pero la realidad es que esa tendencia tiene que revertirse. Hoy la frontera agrícola no debe crecer. Hoy lo que debe crecer son factores como la innovación, como la eficiencia productiva, para que aumente la productividad de las cosechas, y eso requiere tecnologías, requiere información, requiere gestión de conocimiento y requiere recursos también de tipo humano y financiero. Pero también hacia futuro lo que va a pasar es que después del 2030, y ya se empieza a ver, va a haber que un control de la demanda, y es que la producción que se haga va a tener que ser respetuosa de los sistemas naturales. Entonces la pregunta de las emisiones va a ser una pregunta que va a ser candente para los próximos años en los sistemas productivos, ya sea agrícolas o pecuarios. Entonces, traigo este modelo conceptual del doctor Néstor Viaño, es director de investigaciones de Cenicafé, profesor nuestro en doctorado, y él nos decía: Fernando, hay dos formas de virar la cosa. Por un lado, hacer mitigación, y es realmente trabajar muy fuerte sobre el nivel de emisiones, ¿sí? Y mirar los impactos potenciales que tienen esas emisiones. Por el otro lado, podría mirar también la capacidad y la voluntad de adaptarme a un sistema. Pero eso me lleva a pensar en que el concepto de vulnerabilidad de cambio, pues del cambio climático, va a estar amarrado no solamente a decisiones de tipo productiva desde la granja, sino a decisiones de tipo socioeconómico y político, para que haya o sea, que por un lado se puede emitir, pero por otro lado también tengo que entender cómo voy a capturar, y que tiene que haber realmente condiciones políticas y económicas que permitan entender que la agricultura, la seguridad agroalimentaria son importantes para cada una de las naciones. Y eso tendría que hacer que los países tomen cómo se van a adaptar. Otro profesor, Stanislao Astori, de la Universidad de Sassari, nos decía a varios de nuestros compañeros: hay dos formas. Por un lado, si quieren hacer mitigación, hay que hablar de eficiencia, ¿sí? De reducir el uso de recursos y de reducir el impacto ambiental del sistema productivo. El otro modelo era la adaptación, y es llegar a esa adaptación tomando buenas prácticas de productividad. Entonces, a esos son los dos ejes temáticos de esta charla, que espero que realmente puedan ser de importancia para ustedes. Entonces, si empiezo a hablar de eficiencia y tomo este trabajo de Capper del 2009, pues él toma 3 tipos de vacas, y dice: una vaca que tiene 7 litros de leche o 7 kilos diarios de leche, pues esa vaca probablemente emite mucho menos metano que la vaca de 29 litros. Indudablemente que sí. Pero cuando yo me empiezo a preguntar cuánto es el porcentaje de mantenimiento que requiere esa vaca, pues una vaca de 7 litros utiliza 69% de su capacidad productiva para mantenerse, mientras que una vaca 29 solamente el 33%. Entonces, cuando voy a hacer el cálculo, yo tendría que preguntarme cuántas vacas, para producir 29 litros, cuántas vacas tengo que tener. ¿Tengo que tener una o tengo que tener 4 vacas? Y ahí se me presenta un gran dilema, porque entonces los sistemas tropicales hoy son bastante cuestionados porque tienen una producción muy baja, y esa producción muy baja tendrá que ser consecuente con los sistemas productivos. Pero por el otro lado, los sistemas de alta producción de las vacas de Wisconsin con 40, 45 litros de leche probablemente tienen una alta emisión por vaca, ¿sí? Pero tiene una alta eficiencia de intensidad de emisión. Entonces vamos a hablar de eficiencia en este proceso. Entonces hay muchos trabajos que se van a hablar de cuáles son las causas realmente de ese calentamiento global
Y hay que ponerse a estudiar sobre el ciclo de carbono, realmente. Las vacas. Entonces, desde la escuela nos decían que las plantas podían hacer fotosíntesis, y al hacer fotosíntesis, pues capturaban CO2 y liberaban oxígeno. Pero entonces las vacas consumen fibras, consumen forrajes, son elementos fibrosos, y en esa fermentación entérica pues liberan un metano, y esa realmente es un gran compromiso que tiene esa vaca, y muchos estudios vienen trabajando cómo realmente reducir ese impacto. Entonces, también se vienen trabajando en metodologías diferentes. Este es un trabajo lindo de Giacomo Pirlo, donde muestra cómo lograr llegar al balance y a estimar cuántos son la intensidad de emisión en CO2 equivalente que tiene una vaca por litro de leche. Y ese, a futuro, casi todo va a ser medido cuántos litros se producen por cuánto CO2 equivalente se produce por litro de leche. Pero también, si yo compro una camisa, entonces me voy a tener que preguntar cuánto CO2 equivalente se produjo para esa camisa, para un bolígrafo, para una calculadora, para un computador. Y en la medida que se vayan haciendo procesos, hasta el turismo va a tener que ser amigable y vamos a tener que ir a carbono neutro. Entonces, estas son temas de estimación, pero la pregunta es, ¿están todas las ecuaciones, están todas las metodologías ya desarrolladas? Y la realidad es que estamos apenas en ese proceso. Entonces, en el 2019, este panel de cambio climático dice, bueno, si bajamos el consumo de carnes de rumiantes, podíamos disminuir las emisiones de CO2 equivalente, y hace unos cálculos, pero la realidad es que antes de seguir lanzando cuestionamientos o preguntas de este tipo, yo sí creo que debemos de tener que hacer que logremos que las metodologías sean parejas para todas las actividades antropogénicas de hoy, que seamos justos y equitativos, porque cada uno empieza a satanizar algunos sectores, cuando la realidad es que estamos hablando que el 73% son sector industrial, sector energético, y los seres humanos utilizando energía en nuestras casas. Ese es el gran calentamiento global. O sea, que la sobrepoblación sigue siendo el efecto más importante de calentamiento global, no son las vacas. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, un buen estudio compartido por el doctor Hugo Sánchez de la Universidad Nacional me decía, revisa este estudio, y me podía analizarlo, y era un trabajo de la Universidad de California en Davis, donde comparaban todo el trabajo de cómo es la ganadería en Brasil, y pues el escenario como tal, el escenario o línea base era lo que están haciendo hoy, es que todavía hay mucha ganadería desarrollada en pastoreo en forma extensiva. Y lo que están planteando aquí, si ven el tema morado, es que hacia el 2030 ese tema de ganadería extensiva tiene que disminuir. O sea, todos los ejercicios de ganadería regenerativa, pastoreo intensivo guasán, pastoreos rotacionales, todo ese tipo de procesos tienen que empezar a intensificarse, porque hay que reducir los ciclos de la ganadería. Hoy en Colombia, para que un novillo salga a sacrificio, requiere 42 meses, cuando un buen trabajo sensato y bien hecho, con todas las tecnologías que hoy, debemos estar produciendo un novillo entre 20 y 22 meses. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos tecnologías para hacerlo, pero tenemos que tomar esas decisiones. Hay que mejorar la intensidad de todos esos sistemas, hay que intensificar, por ejemplo, en cría, hoy por hoy, un desteto de 140 kilos no se justifica cuando el mundo está entregando destetos de 240, 270 kilos. Si logramos que esa vaca tuviera alimentación, que ese ternero tuviera alimentación, que tuviéramos buenos sistemas de manejo, por seguro ese ternero estaría por encima de los 240 kilos, con lo cual la emisión de gases de efecto invernadero y su intensidad van a disminuir. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando en algunas regiones del Ecuador y algunas aquí en Colombia. Hemos venido adaptando algunas de las tecnologías que se desarrollan en Argentina y Brasil, con cierres de
aumentando esos feedlots, utilizando feedlots con recursos alternativos, y estamos logrando que esos animales que iban a salir en 12 meses salgan en 90 y 100 días. ¿Y eso qué ventaja tiene? Que no solamente tenemos más expansión de músculo, sino que estamos disminuyendo las emisiones de CO2 equivalente. Y esas cosas las hemos trabajado a partir de entender este concepto claro. Y ahí tienen la referencia. Pero también cuando hablamos de emisiones, este es un trabajo lindo de la FAO del año 2019, donde muestran la producción total en miles de toneladas de carne y de leche, pero miren cuál es la intensidad de emisión. Y esta es la gran preocupación, porque la leche tiene una intensidad de emisión que se mueve entre 2.6 y 2.9 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto. Hoy ya hay estudios más avanzados que ya esto lo comparan por la cantidad de proteína producida, por la cantidad de grasa producida. Pero en carne, esa intensidad hoy nos preocupa porque está cercano a 20 kilogramos de CO2 equivalente por equivalente producto. Entonces eso hace que hoy que la leche y la carne tengan que trabajar en este concepto de intensidad de emisión, ¿ya? La cadena cárnica y la cadena láctea mundial, ¿sí? Hoy por hoy produce 2 gigatoneladas de CO2 equivalente, eso es el 5% de las emisiones, y 3.1 gigatoneladas de CO2 equivalente proveniente del metano. Y ahí es donde sí estamos realmente mal, porque somos 44% de las emisiones de metano mundial dependen de las vacas. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a disminuir con dietas mucho más ricas, con dietas forrajeras de mejor calidad, con intensidad dentro del manejo de la pradera, y probablemente hacia futuro con manejo de la fermentación ruminal para que esas emisiones disminuyan. Entonces, la intensidad de emisión se puede disminuir aumentando la productividad. Entonces, una vaca en la sabana de Bogotá que produce 6.000 litros de leche por lactancia contra una finca de trópico bajo del Caribe colombiano que no haya hecho intensificación, que esté entre 1.000 o 2.000 litros de leche, probablemente el CO2 equivalente de la vaca per se del Caribe puede que emita un poco menos por vaca, pero en la intensidad por litro de leche definitivamente supera los 4 kilos de CO2 equivalente cuando la vaca de la sabana de Bogotá está por valor de 1.7 y 1.8. Entonces, aquí vamos a tener que trabajar en la intensidad de esas emisiones, y esas son algunas de los ejercicios que traemos aquí. Estas charlas, un momento dado, las podemos colgar en la nube para que alguno la pueda consultar, pero esto sale de la bibliografía mundial, no estoy hablando nada que no esté hoy en los medios, principalmente en los medios académicos y en los medios investigativos. Entonces, nos atrevimos con el doctor Raúl Molina y otro grupo de colaboradores a hacer cómo era, según el inventario nacional, las emisiones de CO2 equivalente. Y entonces aparece que las mayores emisiones de nuestro país aparecen en una zona como Córdoba y Antioquia. Y uno pregunta, ¿y por qué? Y porque en esas zonas es donde hay una gran densidad de animales, de bovinos. Entonces, lógicamente, ahí está gran parte de las emisiones de CO2 equivalente. El Valle del Cauca tiene 500.000 cabezas de ganado, y un solo municipio como Aguachica, en la zona de Córdoba puede tener fácilmente 1 millón de cabezas. Entonces, realmente hay mayor posibilidad de emisiones en esas zonas. Pero cuando yo llevo eso a intensidad, mire que la intensidad de emisión cambia totalmente, y la intensidad de emisión por departamentos podría estar, regiones como Putumayo o algunas zonas de los llanos orientales, podría estar por kilogramo de carne o de kilogramo de leche, podrían estar generando más emisiones que las zonas de Antioquia o las zonas del eje cafetero o el Valle del Cauca. Entonces, aquí hay un tema en que sería como, lo traté de relacionar, es como un equilibrio entre balance, como una parte cuantitativa de una contabilidad entre lo que se emite y lo que se captura. Entonces traigo esto como si fuera una balanza y empiezo a mirar,
pues, ¿cuáles son mis emisiones? ¿Cuánto está generando ese ganado? Aproveché estas fotos que son del profesor Giraldo de la Universidad Nacional de Medellín, y una charla que hizo a la Mesa de Ganadería Sostenible, y en esa charla entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Que la vaca, al estar comiendo pastos y forrajes, pues tiene que fermentar, y al fermentar libera de manera biogénica un desarrollo, libera metano. Y al liberar metano, pues esas emisiones, hoy por hoy, lo que quisiera es disminuirlas. Entonces, yo tengo que buscar cómo disminuyo esa fermentación entérica desde el punto de vista de que se produzca más alimento y el animal capture de cada kilo de materia seca más nutrientes, más energía, con menos metano emitido, porque cada que se emite metano se está perdiendo energía. ¿Ya? En cambio, por el otro lado, si yo aumento la captura de carbono a través de algún sistema, la siembra de árboles, la siembra de bosque, la siembra de sistemas silvopastoriles, pues puedo aumentar la captura de carbono. Pero ojo, el gran capturador, uno de los grandes sumideros de carbono del mundo, no solamente están los mares con las algas y toda esta generación de plancton en el mundo, sino también uno de los sumideros son los bosques, y otro gran sumidero son las praderas. Hoy por hoy, los forrajes y las pasturas son, especialmente gramíneas y leguminosas, son los grandes capturadores de carbono. Y uno en el balance, pues hoy por hoy se están discutiendo las metodologías, y hay procesos de estudio y validación de cuánto capturan estas praderas, y el IPPC estamos esperando que salga con una nueva versión, porque hoy estamos haciendo, hoy leía, buscaba yo este tema de lo que está pensando el panel de cambio climático para la metodología, y a la final siguen todavía con los datos de las directrices del 2006, y la realidad es que la investigación que es del 2006 al 2021, pues estamos hablando de más de 15 años de investigación que tienen que traducirse en que hay muchas formas de controlar la emisión de metanos. Entonces, viene aquí un documento que si está aquí, si el doctor Manuel Gómez de Fedegan me está escuchando, pues realmente lo tengo que felicitar, porque me puse a leer este ejercicio de la acción de mitigación para Colombia, y se llama Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada, ONAMA, ¿sí?, de la ganadería bovina sostenible en Colombia. Y empiezo a analizar, y eso fue un grupo de trabajo que estaba en cabeza no solamente del Ministerio de Agricultura, sino de Fedegan, de la Fundación CIPAP, de la Comunidad Europea, a partir de todo del grupo de CIAT, una cantidad de fundaciones que están trabajando ¿en qué? En analizar cuáles son las cadenas de suministro y emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces esas cadenas de suministro y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué se genera en fermentaciones entéricas? ¿Qué se genera en la comercialización de animales? ¿Qué se genera en las plantas de beneficio? Y fueron trabajando con base en los inventarios nacionales, y hay algunas formas de hacerlo, hay algunas metodologías, pero en esas metodologías, lo que digo, todavía hay unos vacíos que hay que empezar a completar. Entonces, desde esa información, pues se plantea que Colombia tiene una emisión de 33.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, de los cuales el 93% son provenientes de fermentación entérica, 5.8 a partir de óxido nitroso, o sea, puede ser por fertilización, o 0.24% de las excretas. Y la captura, todavía es muy liviano el dato. Ahí ellos plantean que una captura de 4.3 millones de toneladas, ahí me disculpan, hay un error, dice 4.3 millones de toneladas, pero eso quiere decir que la captura no llega al 15%. Pero si empezamos a entender que en la medida que todos estos proyectos que se ven realizando a nivel país, de aumento de los sistemas silvopastoriles, desarrollo de inclusiones gramíneas y leguminosas,
Todo eso está generando mayor captura, así que estos datos todavía son un buen principio, pero me parece que aquí, hacia el futuro, vamos a tener que ser más precisos y para eso, desde la FAO, vamos a tener que tener unas metodologías más específicas para poder ir afinando estos datos. Por el otro lado, viene un tema y es que ellos plantean que los objetivos de mitigación al 2030, que tenemos que tener una reducción de cerca de 11 millones de toneladas de CO2 equivalente en 10 años. Para mí me parece que es bastante agresiva el objetivo, pero realmente si trabajamos en eficiencia lo podemos lograr. Y ese objetivo de mitigación pues tiene que estar amarrado a todo un programa nacional donde todos los ganaderos empiezan a pensar en que tenemos una responsabilidad en el cambio climático. Y entonces, para eso plantean unas soluciones. Primero, intensificación en la gestión del conocimiento. Manuel ha sido bastante vehemente con el tema de la gestión del conocimiento. Eso es, la gestión del conocimiento incluye la planificación predial, el diligenciamiento, el manejo de información, datos y hechos, la división de potreros, la conservación del agua, la conservación de forrajes, los encadenamientos de los mercados, el manejo adecuado y uso del estiércol, especialmente en la lechería especializada en las zonas altas, ¿sí? Porque en las zonas bajas al final el estiércol está quedando retenido y se está integrando rápidamente a los sistemas de pradera. Entonces aquí hay potenciales y aunque todavía yo personalmente me leí el documento y tengo alguna serie de discusiones sobre el documento, creo que no resumen totalmente las posibilidades de estrategia. Lo que sí puedo decir es que es muy válido que exista ya un documento y lo celebro realmente y felicito a todo el equipo de trabajo de este grupo de trabajo por haber hecho un trabajo realmente muy importante para el país. Pero también hay grupos de investigación que trabajan en otros temas, en captura de carbono. Ahí llamo esta gráfica el doctor Luis Alfonso Giraldo de la Universidad Nacional de Medellín, pero en todas las universidades hay gente trabajando cómo buscar, cómo se captura, cómo se mide la captura en praderas, en pastos tropicales, en pastos de clima frío, qué está pasando en los diferentes sistemas, pero todavía los resultados que tenemos son muy, no diría que etéreos, pero faltan conclusiones y faltan más investigación para entender qué pasa en un seto, qué pasa si mi sistema tiene un sistema silvopastoril integrado, si solamente tengo setos, si estoy compensando con bosque. Hay todo ese tipo de cosas que vamos a tener que ir midiendo hacia el futuro. ¿Cuánto es el impacto de una cerca viva versus una cerca tradicional? Ese tipo de cosas van a evaluar cuánto es la captura de carbono. Entonces aquí viene un trabajo de un profesor y es a futuro del profesor Herrero, de Mario Herrero de la Universidad de Pensilvania. Y dice, miren, en las acciones de mitigación, pues realmente hay unas acciones como mejorar la digestibilidad de las dietas, utilizar aditivos, mejorar el manejo animal, rehabilitar áreas degradadas, introducir gramíneas y leguminosas. Son tecnologías que no son nuevas. O sea, gramínea y leguminosas, estamos hablando de tecnologías que llevan 50 años, pero realmente muchos de los productores no las han adaptado. El manejo de excrementos, pero específicamente la captura de carbono, pues va a ser un gran agronegocio del futuro. Y los PSA, que son los pagos por servicios ambientales, tendrán que reconocer que el ganadero está haciendo temas para cambiar y tendrá que compensar ese trabajo, ese buen trabajo que vienen haciendo los ganaderos, y esa plata ya no tendrá que irse no solamente a políticas estatales, sino que tendrá que realmente utilizarse de manera de beneficio para que los productores no solamente mejoren su productividad y su sostenibilidad de los sistemas, sino que tengan impactos directos beneficiosos en la captura de carbono. Así que invito a que todos estemos atentos a estos nuevos desarrollos. Y entonces, ese es el artículo de Mario Herrero y todo ese equipo de trabajo que está tocando realmente bastante interés en mirar
cuáles son los factores de mitigación o de adaptación que realmente tienen mayor efecto sobre los gases de efecto invernadero. Entonces, la retención de carbono en suelos y las buenas prácticas pues van a ser temas súper importantes para los futuros. Entonces, el uso de integraciones dentro de los sistemas pastoriles, agrosilvopastoriles, la integración de gramíneas leguminosas, todos esos sistemas tienen que buscar mejorar el pastizal, mejorar la captura y mejorar la productividad del carbono. Nosotros venimos trabajando desde la Universidad Nacional de Sede Palmira. Hay varios grupos de investigación interesados en entender estos factores. El grupo de Artón del Valle venía trabajando el tema, invitó al profesor Charles Nicholson de la Universidad Estatal de Pensilvania y nos estuvimos trabajando con un apoyo del doctor Carlos Vicente Durán, que en paz descanse, y Nicholson nos decía, hay que trabajar en 3 factores: intensificación ecológica, que es permitiendo que la naturaleza actúe y que esa intensificación ecológica permita que la biodiversidad se mantenga. Intensificación genética y productiva es trabajar razas que vayan teniendo mayor mejoramiento genético para que haya mayor eficiencia. E intensificación socioeconómica, que esos sistemas sean sustentables, pero que también que sean amigables con las poblaciones. Al final, después de hacer varios ejercicios en carne y leche, pues yo llego al tema que productividad es la sumatoria entre genética, nutrición y salud, pero hacia futuro lo que estamos trabajando en confort es muy poco y vamos a tener que trabajar mucho más si queremos que esas vacas de leche o esos novillos de levante o de engorde puedan responder mejor, pues vamos a tener que trabajar un poco más en sistemas de confort. Entonces, hemos tratado de modelar y hacer diferentes sistemas de modelos de leche y de carne, y en esos modelos hemos encontrado algunas cosas. Por ejemplo, que en la medida que hay intensificación del sistema, pues hay un aumento en la producción de metano, pero cuando ya ese metano, yo lo miro en la intensidad de metano por litro de leche, pues hay una disminución de ese metano producido. Entonces aquí hay factores que son importantes para analizar. Entonces, esto es como una contabilidad. En la medida que yo aumento la entrega de leche, por ejemplo, el costo de producción litro me disminuye. ¿Por qué? Porque logro disminuir los costos fijos. Este es claro, ese factor en producción de leche. Al aumentar la entrega, disminuye el costo de producción de leche. Por eso las ganaderías tienen que trabajar en aumentar su entrega. Son negocios de liderazgo en costos que tienen que su forma de diluir los costos fijos. Hoy una fertilización ha pasado más del 100% en su costo, pues la única forma que hay es produciendo más. Y eso tiene unas limitantes también porque dependerá de los mercados. Hay países donde el precio de la leche es bastante interesante como nuestro país vecino de Ecuador, y lógicamente pues muchas personas quieren llegar a la producción de leche, y entonces algunas de las pasteurizadoras empiezan a colocar cupos, y eso hace que este segundo concepto, que es la dilución de costo fijo por incremento en la producción, pues se ve limitado. Pero resulta que el CO2 equivalente se comporta igual que el costo de producción de litro de leche. La producción de CO2 equivalente se diluye en la medida que yo produzco más. ¿Y por qué se diluye? Porque el mantenimiento energético de los animales, ¿sí?, es igual si produce 7 litros o 29 litros, y les acabé de mostrar el ejercicio del profesor Capper, donde muestra que allá se puede hacer dilución. O sea, yo puedo tener una vaca, la podría pensar que es como un bus de 40 pasajeros, que tiene un costo va con un combustible, va con un consumo de aceite y va con un conductor, y puede llevar o 40 pasajeros o puede llevar 10. La pregunta es, ¿dónde es más eficiente para todo el sistema? Pues eso lo vamos a encontrar a través de los casos de modelación. Entonces nos enfrentamos en esa invitación,
Wilson del software ganadero me dice, Fernando, ¿por qué no me ayudas un poco en mirar alguna cosa de esa práctica que sería la huella de carbono? Y yo le digo, bueno, yo realmente, sin ser el mayor experto, pues soy un tipo que trabajo en el área de nutrición, en el área de sistemas de producción y área práctica. Me apoyé también con el trabajo que veníamos haciendo con Raúl Molina de la Universidad Nacional y dijimos, bueno, busquemos algo de cómo hacer eso de CO2. Entonces nos enfrentamos y voy a abrir un poquito aquí el ejercicio. Entonces planteamos, aquí está el software ganadero, ¿sí? Diego, no sé si lo están viendo, por favor. Sí, señor. Sí, ahí se está viendo la pantalla del programa. Perfecto. Entonces, perfecto. Yo realmente tengo varios iconos en el software ganadero. Tengo un icono que es una balanza precisamente, que es el CO2, la balanza de carbono. Es un trabajo que debería decir, en construcción, pero muchas personas nos están pidiendo que aceleremos este proceso, pero yo realmente todavía sigo siendo muy cuidadoso con respecto a que todos estos trabajos y ecuaciones están amarradas al trabajo que está desarrollando el panel de cambio climático, y ellos son los que realmente tienen las directrices mundiales. Si yo cogiera un sistema, pues miro este sistema, entonces miro una granja, miro en este caso esta granja tiene más de 100 animales, entonces miro si es lechería, si es doble propósito, si es carne, miro si está en zona fría, media o cálida. Esto podría irse cada día, lo podríamos sectorizar por metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos que este es clima medio, y entonces pregunto cuánto es la producción de leche. Si esta finca produjera 10 litros de leche y tuviera 80% del ordeño, entonces yo le doy clic y me aparece un rojo. Entonces ese rojo me tiene que llamar la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está dando rojo? Y entonces resulta que la emisión de esas vacas para producir esos litros de leche, la emisión es de 141.000 kilos, o sea, 140 toneladas de CO2 equivalente, y una producción, esa finca produciría 400 litros de leche diariamente, con una intensidad de emisión por litro de leche de 2.7. Y mire que estoy incluyendo todo el sistema, los animales que tienen que ver dentro del sistema. Si yo quitara los animales, probablemente la intensidad bajaría. Y mi valor de referencia debía estar entre 1.3 y 1.9, que es lo que plantea las referencias mundiales, no pasar de 2 kilos de CO2 equivalente por litro de leche. Entonces, cuando voy mirando este comparativo, pues estoy en rojo. Si lograra que la producción de leche pasara a 15 litros, probablemente el proyecto se volvería interesante. Pero hacia futuro habría que revisar muy bien la cadena de suministro, porque ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que mejorar los potreros, mejorar la calidad, disminuir los niveles de fibra detergente neutra dentro del sistema, tendría que mejorar los consumos de materia seca, la digestibilidad de la dieta. Hay una cantidad de temas que a futuro vamos a tener que referenciar. Entonces, para hacer esto, ustedes los ganaderos, pues se van a enfrentar a un problema y van a decir, ¿cómo se hace esto? A mí me parece que aquí hay que apoyarse en los técnicos regionales y en las cooperativas. Aquí la cooperativa de ganaderos del centro y norte del valle, Cogance Valle, los técnicos tienen capacitación de estos temas y podrían aplicar estos modelos para que vayan construyendo su línea base en cada una de las fincas y en el tiempo vayan empezando. Ellos tienen, el software ganadero tiene un sistema de balance scorecard, o sea, de tablero de mando, que a futuro va a poder ir cuantificando cuánto era mi valor y en 10 años cuánto he cambiado. Y después tenemos este icono aquí, que yo le diría icono en construcción, pero se lo voy a mostrar, y es que vamos a tener que integrar cuánto realmente es la captura que hace una pradera. Hoy, según el NAMA, decían, ellos trabajan que son 296 kilos de CO2 equivalente por año, por metro cuadrado de una pradera capturando carbono, pero esos son los datos y los indicadores que vamos a tener que ajustar con parte de la investigación y con las nuevas directrices que salgan del IPCC. Igual que para el caso de CO2 entonces, si yo colocara aquí, por ejemplo, este valor de 0.03
que es lo que me plantea, yo tendría que, este mismo sistema, tendría que calcular, decir cuál es el área de ganadería. Tengo 10 hectáreas. ¿Cuánto es la cobertura de pasto? Tengo 70% de cobertura de pasto. Tengo 2 días de ocupación de pastoreo y 26 días de recuperación entonces tengo 5 vacas por hectárea en este sistema. Entonces calculo y aquí me da el valor capturado, ¿sí? Para los que, entonces el valor capturado que da 27 de 141, quiere decir que capturó el 19% CO2 capturado de pastura. Para que tengan un dato, hoy por hoy en captura lo que utilizó en referencia el NAMA que calculó el grupo de Manuel y el grupo de Fedegan y CIPAP, pues ese grupo dicen que la captura de carbono está por ahí cercano al 13% en cuanto a pasturas. En la medida que aumentemos el uso de sistemas silvopastoriles, la integración de pasturas, de gramíneas leguminosas, pues probablemente esto hay que empezar a ajustarlo más y empiece a aumentar. Y si yo tuviera una mayor cobertura y quizás probablemente aquí sigue siendo la emisión de esa captura sigue siendo alta, pero si yo cogiera y lograra que en mi investigación, que es lo que están haciendo, lograra que el país empezara a capturar y tuviéramos más cantidad de área capturando, pues probablemente este valor, si lo recalculo, entonces ya con el ejercicio, miren cómo la emisión va bajando. Y si yo aumento las áreas que estén dedicadas a pasturas, probablemente este valor hacia futuro vaya reduciendo y si yo aumento y le pongo, por ejemplo, áreas de bosque, y esto lo vamos a ir calculando, llegará un momento donde la emisión de CO2 es neutra y esto probablemente y la intensidad va a bajar y eso va a ser una oportunidad para Colombia y para los países latinoamericanos. Hoy Uruguay acaba de sacar va a quedar una primera exportación de carne neutra. Habría que mirar cómo hicieron esos cálculos para llegar, porque si no llegarán certificadores a decir que ellos ya tienen la solución y que pueden sacar la carne neutra, hacer 3 cuenticas y la realidad es que podemos vender realmente cuentos. Y yo la realidad que en eso trato de ser serio y voy a decir realmente, espero que la gente pueda hacer sus cálculos bien hechos de huella de carbono y llegar a decir cuál fue mi emisión, cuánto es mi captura y si realmente estoy haciendo o no carbono neutro. Entonces, como básico, este es el último ejercicio de este artículo de FAO, ¿sí? Que ahí lo tienen en el documento que se cuenta en internet, pues muestra que en la medida que yo aumente la productividad por vaca o la productividad por novillo, la intensidad de emisión baja. Entonces aprovecho para me permito leer esta sentencia de Alan Sabori. Este es un sudafricano que viene trabajando realmente en integrar sistemas ganaderos realmente armónicos al medio ambiente. Dice, los sistemas de pastoreo administrados de manera integral conducen a aumentos en la productividad de los pastizales, en combinación con la capacidad del suelo para infiltrarse y retener agua. Este aumento en el crecimiento de las pasturas hace que más carbono en la atmósfera sea secuestrado en el suelo, mientras también detiene la degradación de la tierra y mejora la rentabilidad para los productores. O sea, Saori lo que está diciendo es, señores, hay que hacer integración de ganadería con agricultura y también pensar en que los sistemas arbustivos van a ser una gran solución. Entonces, si yo veo este ejercicio, la pradera a la izquierda y la pradera de la derecha, pues no hay que explicar mucho de que la pradera a la izquierda está capturando mucho más carbono que la de la derecha. Y eso es un trabajo de Embrapa. Esta diapositiva puede tener 20, 25 años. Sin embargo, esta foto es común en los llanos orientales todavía de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrancar por el manejo de la pradera, renovaciones de pradera, buscar escarificación de pradera, intersiembras, probablemente ya no, aquí en esta intersiembra que están viendo ahí, no estamos acabando con el quicuyo, solamente adormilamos el quicuyo, sembramos integraciones con llantén,
con trébol, con raigras. Eso lo hacemos en las zonas altas de Machache en el Ecuador, y este productor realmente mantiene alta productividad de sus vacas con un bajo nivel de insumo. Este es un productor que puede tener entre 23 y 24 litros de leche por vaca día, con consumo de sobrealimento, de concentrado, que no llega a 3.5 kilos por vaca día. O sea, es un tipo que genera realmente gran producción con sus recursos, pero una muy baja intensidad de emisión de CO2 equivalente. Entonces, hay que hacer trabajos en el gran reto en las zonas de montaña. Aquí recuerdo a mi gran amigo Guillermo Espejo, que nos llamaba la atención de las posibilidades que había de esas zonas degradadas, de cómo lograr que los sistemas de pastoreo contra la pendiente se intensificaran y pudiéramos tener sistemas más armónicos con el medio ambiente. Y en eso me ha apoyado mucho en el manejo de las aguas de una zona que ha sido impresionante para mí, que es Machu Picchu, y zonas como Tiahuanaco o sistemas incaicos de manejo de riego van a ser sistemas que vamos a tener que reestudiar, entender y volver a aplicar, porque todas esas cosas se nos olvidó. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Canadá hace muchos años y les preguntaba, muéstrenme una montaña, y la realidad es que no habían sistemas de alta montaña, porque eso lo tenemos en los países andinos. Entonces tenemos que desarrollar tecnologías para el país. Entonces ahí viene esa ganadería en contrapendiente, desarrollando otros sistemas y probablemente integrando. Y mire que hay que planificar el trabajo de lo que voy a hacer. Estamos haciendo un proyecto. Entonces hay que intensificar esas intersiembras. Entonces en la finca nuestra, trabajando con nuestros hijos, generando la importancia de que la gente de la labor del hombre del campo. A mis hijos les enseño que es muy importante valorar a nuestro equipo de trabajo. La colocación de elementos, ahí estoy colocando correctivos al suelo, más algo de compostados y una pequeña proporción de fertilizante. Ya habrá tecnologías, puedo utilizar violes, hay tecnologías suficientes para empezar a desarrollar nuevas posibilidades. Coloco materiales, pero específicamente estoy aprovechando el sol. Y después de hacer esto, pues puedo intensificar y puedo tener esta pradera. Es una pradera de quicuyo con raigras, y hoy estamos incluyendo esas mismas praderas, incluyendo llanteno, incluyendo tréboles, generando una dinámica mucho más sostenible para el productor. Y después de hacer todo esto, hoy esta foto me la tomó mi señora el día de ayer, y le muestro, estos son raigrases con trébol y alfalfa a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y la gente me decía, profe, usted está loco, ¿cómo va a meter raigrases a esa altura? Sí, pues podríamos colocar, definitivamente puede ser botón de oro, tengo también estrella, quicuyo, pero si yo tengo unas condiciones agroecológicas adversas, mucho calor en el día y excesivo frío en la noche, y el pasto estrella se me quemaba, pues yo tenía que entrar a mirar otras soluciones. Y si yo como profesor no trato de hacer diferentes pruebas y ensayos, pues ¿quién las va a hacer? Hay que buscar. Entonces, cuando ya veo en intensificación genética este desarrollo, ayer veía esta foto y yo decía, se me pagó la ida a la finca, porque es que estoy mirando unas tribilias de Girolando por Jersey, y son animales muy fuertes, robustos, que me van a responder al sistema que yo estoy trabajando. Entonces dice esta reflexión, dice, locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma. La verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo. ¿Sí? Hay que volverse loco para buscar soluciones inteligentes. Y eso es probablemente lo que han hecho algunos productores. Hoy un Carlos Hernando Molina, un Enrique, que son mis amigos, con su padre, desarrollando sistemas silvopastoriles. Hoy son un modelo mundial, que la realidad que nos tiene que tener, que es un orgullo para nosotros y nuestra región del Valle del Cauca, poder estar brindando tecnologías para muchas personas de Latinoamérica. Pero también tenemos que mirar qué está haciendo Argentina, qué está haciendo Uruguay, qué está haciendo Perú, qué está haciendo México, porque tenemos que integrar todos esos factores para respetar realmente que cada persona y cada grupo de investigación está haciendo trabajos diferentes.
Otro tema que me llama mucho la atención es que hay que tener en el paisaje, o landscape, como le llaman, hay que tener buenas configuraciones. Si uno llega a una finca y encuentra configuraciones de cercas eléctricas bonitas, son algunos diseños que hemos hecho en algunos proyectos con productores, con pequeños productores en algunas regiones, sí, que han deforestado completamente y hoy estamos volviendo a integrar en los sistemas silvopastoriles dentro de esos sistemas, pero haciendo también que tengan estética. Y si tienen estética, da calidad de vida y da alegría ir a las fincas y encontrar fincas realmente bonitas. Este es un proyecto con un colega de la zona de Caldas y un proyecto que nos invitó a la Asociación de Zootecnistas el doctor Julio Ernesto Vargas con la Universidad de Caldas. Y ese proyecto lo que hicimos fue hacer precisamente el desarrollo en contra de la pendiente. Y miren cómo vamos instaurando. Colocamos este alimentador para novillos de levante y vamos colocando de acuerdo al alimentador allí colocamos activadores nutricionales, tecnología que aprendí de un mexicano, del doctor José Manuel Palma, y mostraba cómo lo hacen ellos en México. Entonces lo que hice fue adaptar una de las tecnologías y integrar este valor. Pero lo más importante de esto es que ya, esto lo hicimos hace 5 años y ya los productores no solamente adoptaron la tecnología, sino que la siguen haciendo. Y entonces hoy el productor me mandaba estas fotos y la realidad es que me da alegría ver esta foto. Mire cómo era la finca anteriormente y mire el productor hoy con sus sistemas silvopastoriles. Esto personalmente creo que me viene pagando nuestro trabajo. No es un tema de solo de dinero, sino de realización personal en la medida que muchos de las personas que vienen haciendo un trabajo lindo empiezan a ver que el trabajo empieza a tener frutos. Y cuando tiene frutos en su trabajo, tiene realización y tiene éxito. Y eso hace que la pasión aumente y que el hombre realmente sea feliz. Otros procesos de intensificación, de conservación de forrajes, si sabemos que la productividad depende de los periodos de verano e invierno, pues tenemos que conservar. Y esas son aquí, por ejemplo, en la parte de abajo estamos conservando pasto quicuyo con subproductos de papa y hacemos unos ensilajes tipo, yo le digo que son tipo lasaña. Integramos esos factores y son factores que guardamos para cuando llegue definitivamente las zonas de escasez o de exceso de lluvia o exceso de verano. Entonces, en resumen, tenemos que hacer agronomía de pastos y forrajes. Tenemos que aprender mucho de eso y la realidad es que desaprendimos mucho de ese trabajo. Aquí, por ejemplo, estaba con mis estudiantes y les mostré que íbamos a colocar aquí una semillita. Y le dije, bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta para que esa semilla se desarrolle? Entonces todos mis estudiantes dijeron, no, profe, el tipo de suelo, la fertilidad del suelo, el nivel de agua, la estructura de la semilla, la escarificación de la misma. Le dije, no, solamente, y ese ganadero, después de haber sembrado esa semilla, y cuando nació esa primera semillita, me decía el ganadero Fernando, ¿y si van a nacer las plantas? Y le dije, un ganadero tiene una característica muy importante, tiene que tener fe en Dios o fe en que este mundo se mueve a través de una dinámica de energías. Y si esa fe la tiene, pues mire lo que pasó después de unos meses de estar trabajando. Esta foto es en el mismo sitio de la semillita, pero 8 meses después. Entonces la realidad es que entonces uno se siente contento porque el trabajo se va viendo realmente diferenciado. Entonces hay que integrar diferentes soluciones. En la parte de arriba estamos utilizando sus productos de la caña de azúcar dentro del sistema para producir ensilajes y recursos no convencionales en las zonas altas de Colombia. Hay que buscar realmente muchas potenciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realmente integrar los sistemas agrícolas con los sistemas ganaderos. ¿Para qué? Tenemos que pensar en la reducción de gases de efecto invernadero. Entender que a futuro van a haber incentivos por conservación, hay que armonizar esos sistemas, hay que manejar las excretas, hay que conservar los recursos y muy importante, hay que conservar el agua. Eso es un tema que es primordial en una ganadería. Entonces, otro
tema es que yo puedo pensar en disminuir los tiempos de ceba en general, y esto no me voy a dedicar aquí, pero a futuro les voy a compartir algunas de estas experiencias que hemos tenido con recursos no convencionales, y hoy teniendo animales de más de 500 kilos a 20 meses, pues realmente nos da alegría que esto esté pasando, porque esto también está reduciendo la intensidad de emisiones. Entonces, al final, traigo esta gráfica del doctor Azzori que dice, hacia futuro, yo tengo que elevar la calidad y productividad del pasto para aumentar el secuestro de carbono. Pero por el otro lado, voy a mejorar el paisaje, voy a aumentar la biodiversidad y voy a disminuir los procesos procesos de erosión. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito generar un escenario que sea integral de la ganadería, que no solamente vaya al tema de biodiversidad y paisaje, sino que incluye la calidad de las aguas que entraron a mi finca y las efluentes que salieron. Tengo que pensar en que tengo que acercarme más al consumidor. Ese es uno de los problemas que tienen los ganaderos. Estamos muy lejos del consumidor final, y por ende la plata y el valor agregado queda a manos de la agroindustria o de la industria, y no de los productores que hacen el trabajo básico. También hay que pensar en hacer cosas diferentes. Aquí rescato, por ejemplo, el trabajo de leche orgánica que viene desarrollando el grupo de la Hacienda Latico y de Lucerna con la leche de origen, y en conjunto con una agroindustria importante de la región del centro del país. Entonces, trabajando con leche orgánica. A futuro, leches como la A2A2, pues vamos a tener oportunidades de darle realmente mayor valor agregado a nuestros productos y generar aumento en los márgenes de contribución. Entonces vamos a tener que hacer sistemas más integrales que nos permitan realmente lograr que la vaca no solamente aumente la productividad, sino que disminuya sus costos unitarios y aumente el valor generado para el ganadero, para la comunidad, para el Estado, para todo el grupo. En conclusión, realmente nosotros queremos hacer una ganadería que sea productiva, que tenga equidad, que sea estable y confiable, que sea resiliente ante los cambios del medio ambiente, que sea adaptable. En general, queremos hacer una ganadería ecológica. Y yo siempre le digo, ecos casa. Queremos que esa casa esté bien. Y si esa casa está bien, yo sé que esto es un camino difícil y complejo, pero tenemos que ese camino, tenemos que caminarlo. Solamente, como dice Machado en el gran poema de Serrat, ¿sí? Se hace camino al andar. Y hay que mirar atrás, pero hay que mirar atrás para coger impulso hacia adelante. Yo los invito a señores productores, técnicos, ganaderos, todas las personas que están aquí escuchándome, me disculpan si he dicho cosas inadecuadas, pero lo único que les puedo decir es que nos mueve la pasión por el campo, nos mueve la ganadería. Esto es lo que hacemos. Puede que haya negocios más importantes y más interesantes que den más plata, pero la realidad es que a nosotros nos interesa trabajar sistemas ganaderos que sean sostenibles, que generan bienestar para nuestros países. Y eso es lo que he tratado de hacer en todos estos años, así que les agradezco a ustedes la conversación. Entonces dice, este ejercicio que dice poner la ciencia en lengua diaria, he ahí un gran bien. Espero poder haberles acompañado esta noche con algunas de estas tecnologías. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas de los países. La crisis trae progresos. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, es una lenta agonía. Albert Einstein. Así que, amigos, los invito a que desafíen todas las posibilidades y a que hagamos de que la ganadería bovina de leche y de carne realmente integrada a un sistema sea realmente un nuevo renacer. Pues muchas gracias, y Diego, a ustedes, porque podemos pasar a la sección de preguntas si las hay. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, de un gran valor. Creo que es fundamental para el futuro, no solo de la ganadería, no solo del país, sino de toda la humanidad. Es bien importante abordar estos temas, y pues qué mejor con una persona tan
letrada y conocedora de este tema. Bueno, un saludo pues bueno para todos los que siguen conectados a esta hora. No sé si tengan, bueno, el doctor Guillermo Toro, un saludo para él. Dice, excelente, quiero saber por qué hay estudios en Colombia donde se atribuye retención de 1 a 2 kilos anuales de CO2 por metro cuadrado y eso es muy alto con respecto a lo que usted a su cita, a lo que usted nos explicó. Un abrazo. Ok, pues saludos a Guillermo. Yo lo que primero que te digo es que todavía los datos que están son a manera experimentales, no hay un dato, el dato que plantea el panel de cambio climático es de 296 kilos de CO2 equivalente al año. Y ese valor, 296 kilos, y ese valor es de 0.29. Entonces, por hectárea año, eso daría 0.03. Tener un kilo realmente a futuro es que cuando yo hago el ejercicio, hoy una hectárea bien manejada de un pasto como Estrella en tu zona, en Manizales, podría generar entre 14 a 20 toneladas de materia seca año. Pero dependiendo del tipo de suelos, si hay profundidad de suelos y hay un buen desarrollo de raíces por efecto de que haya un buen ejercicio de manejo de las raíces, no haya exceso de humedad y haya crecimiento de esas raíces, probablemente esos valores van a ser muy grandes lo que vamos a encontrar. En los sistemas silvopastoriles hay trabajos que muestran que un sistema silvopastoril puede llegar a superar las 20 toneladas de CO2 equivalente por año. Eso es una locura. Pero la realidad es que todavía yo pienso que no podemos estandarizar ni va a ser bastante difícil que tengamos una información. Hay unos trabajos de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Medellín, haciendo esos ejercicios de captura y la realidad que eso es sorprendente los valores que muestran. Por ejemplo, un banco forrajero puede marcar 3.8 a 5 toneladas de CO2 por hectárea. Sí. Ok, doctor. Bueno, nos pregunta el señor Carlos Ramírez, dice, ¿usted cree que disminuyendo el consumo de carne y leche en el mundo el problema del calentamiento global disminuirá? Esa es una pregunta bastante interesante y bastante polémica. En un trabajo que hacíamos, nuestro hijo, nos pudimos hacer unas modelaciones con nuestro hijo en un trabajo universitario que él hacía, definitivamente. Y sí hay un impacto si yo impactaría en el consumo de carne, pues podría impactar hasta el 10-15%, como mostré algunos datos allí, y eso representaría del 5.8, pues 0.5, el 0.5% de las emisiones. Entonces la realidad es que definitivamente creo que no. El tema de sobrepoblación es un tema que es complejo y sigue creciendo. Yo creo que a futuro nuestros hijos ya no quieren tener hijos, sino que tienen es un perro como mascota. Entonces probablemente hay un estudio clásico de poblaciones que lo hizo Hardy en 1968 y demuestra cómo las poblaciones empiezan a crecer y en la medida se empiezan a autolimitar. Hoy yo creo que hay ciertos sitios del mundo que tienen autolimitantes por efecto ya de sobrepoblación y no va a crecer en gran parte esos consumos. Entonces usted ya ve Europa que la tasa de natalidad ha disminuido. Países como Canadá están invitando a que muchas personas latinoamericanas vayan a vivir allá porque se están quedando sin gente. Entonces eso va a ir regulando las poblaciones. Así que no es a través del consumo si se reduce el consumo de carne y el consumo de lácteos, probablemente lo que va a pasar en el tiempo es que haya una disminución del desarrollo cerebral de las poblaciones. Y yo sí me preguntaría si realmente pues, tiene que haber dos elementos, nutrición y desarrollo del cerebro, y tiene que haber educación para que todos esos efectos se den, pero no necesariamente es bajando. Probablemente habrá que racionalizar algunos sistemas, sí,
pero no es bajando el consumo de carne. A nivel mundial hay poblaciones, para que tengan un dato, por ejemplo, Alemania tiene consumos per cápita de cerdo de más de 60 kilos de cerdo al año. Probablemente esas poblaciones van a tener que autorregularse. Colombia, hoy por hoy, todavía tiene los consumos de carne donde los estratos 1, 2 y 3, la carne no se ve en el plato, entonces probablemente allí va a tener que seguir creciendo ese consumo, pero en la zona, en los estratos 5 y 6 probablemente va a haber reducción. Entonces, eso generalmente lo que va a pasar es que va a haber una autorregulación de todo el sistema y probablemente por eso los invito a leer el artículo de Hardy. Ok, doctor. Bueno, sí, el doctor Guillermo Toro, aclarando la pregunta que hizo acerca de que hay un estudio en Colombia que atribuye retención de 1 a 2 kilos, él habla que la empresa San José en el Ore, en el Bichada, acaba de publicar eso, pues que eso encontraron en sus praderas. Bueno. ¿Te encontraron qué? Señor, por favor. ¿Que ellos encontraron qué? Encontraron ese valor que el doctor Guillermo Toro nos estaba comentando, que encontró, dice, quería saber que hay estudios en Colombia donde se atribuye a retención de 1 a 2 kilos anuales de CO2 por metro cuadrado, ¿sí? Que eso es pues, superior a lo que usted nos estaba citando. Entonces, él aclara además que la empresa San José en el Ore, en el Bichada, acaba de publicar eso en un estudio que me imagino hizo en sus praderas. Ok, pues yo metodológicamente vamos a probablemente encontrar, cuando miramos, por ejemplo, después de mucho trabajo en pasto estrella, nosotros encontramos que el pasto estrella, la producción de pasto estrella está entre 1.3 y 1.8 kilos de forraje verde disponible por animal. Y cuando vamos a eso, pues eso da valores por encima de 20 toneladas, pero cuando yo ya entro a analizar eso en el tiempo, esos valores no son tan altos como uno realmente piensa. Si eso lo llevamos a que realmente en tema de secuestro de carbono, la vaca se come el forraje que está en la superficie, en la parte alta, y lo que se va quedando es un modelo de lo que va cayendo al piso a través de hojas muertas. Y eso tiene que tener un proceso de descomposición, unas tasas de descomposición y unas tasas de captura. Así que si les presentara en este momento el modelo de dinámica de sistemas, de cómo se mueve el sistema, se van a ver que la metodología no es tan fácil. Permítanme, si es posible, un momento, abro el software de modelación para que vean lo interesante que es este tema. Si yo abro este software de modelación, ¿ahí lo están viendo? Sí, señor, ahí estamos viendo. Miren, esto es un trabajo de la Universidad de Pensilvania con Embrapa, mirando cómo se mueven los nutrientes en el tiempo. Cada uno de estos puntos, cuando yo llamo un punto de estos, cada punto de estos tiene una ecuación. Y estos trabajos, metodológicamente, se están estandarizando para realmente mirar cuánto es el carbono realmente retenido, dependiendo de muchos factores. Así que no va a ser tan fácil el cálculo, entonces los datos pueden tener todavía mucha varianza en la medida que la metodología no sea. Y recuerden que la metodología, la palabra método significa meta, objetivo, dos caminos. Entonces, muchas personas pueden encontrar diferentes caminos para llegar, pero la realidad es que hay que estandarizar las metodologías para poder decir si es 1, si es 2, si es 10, si es 20, y ahí me parece que en las lecturas que yo he hecho todavía hay disparidad entre las metodologías. Entonces, volvamos a este tema. Bueno, pregunta el señor Sanín Ortiz Grisales, dice, si los caballos y los canguros comen hierba y no producen metano, entonces deberíamos mirar cómo lo hacen y lograr que las vacas lleguen a algún lugar o por lo menos algo parecido. Pues en el trabajo de Herrero hablan algunos temas de manipulación genética dentro de ese proceso. Probablemente habrá gente que esté trabajando en el tema. Yo por el momento creo que mi trabajo, por muchos años, se trabajaba en el tema de manipulación de fermentación con ionóforos. Sin embargo, otros estudios demuestran que no es tan efectivo. Entonces, la realidad es que hoy lo que está claro es que
los animales per se generan emisión. Y si yo puedo hacer quimeras, pues eso ya es otra discusión que no me corresponde, pero ese es el tipo de cuestionamientos que un profesor como un profesor Sanín se hace y me parece que excelente, pero no le tendría yo la respuesta. Okay. Bueno, el doctor Wester Yamid, un saludo para él. Nos pregunta, bueno, ¿qué son los bonos de carbono y qué entidad en Colombia los certifica? Pues mira, hay un tema, es que se está trabajando el tema de los PSA. Yo realmente no soy experto en tema, pero inclusive aquí tengo un documento en manos de lo que es desarrollo de los PSA. Hay dos temas importantes aquí. Primero, hay países que van a emitir totalmente todo el tiempo por su trabajo industrial o su trabajo en transportes o van a ser emisores. Caso de estos, por ejemplo, la China. Y cuando haya control de demanda, esos señores van a tener que pagar tasas retributivas y las empresas van a tener que pagar tasas retributivas si esas empresas están contaminando. Entonces, ese dinero va a ir a una caja. Hoy ese dinero realmente, que probablemente se va a trabajar a través de Naciones Unidas, pues hay mucha gente interesada en conocer esos bonos de carbono para compensar. Entonces, alguien que está contaminando compra un bono de este tipo y compensa. Y ese dinero se tendría que ir en Colombia a través de los PSA. PSA en Colombia todavía son muy pocos. Hay algunas entidades que vienen trabajando en ello, entre otras, ya hay una ley de la República que habla de los PSA. ¿Cómo se llaman? El DALMA en Cali tiene algunos ejercicios. Como no soy experto, no podía entrar, pero les podría decir que efectivamente aquí hay documentos. Estos documentos, perdóname, que hay un documento sobre este ejercicio donde muestra cómo serían las metodologías de implementación para los pagos de servicios ambientales y cómo decirle a un productor: señor, usted que tiene ganado en el páramo, sáquelo de ahí y muérase de hambre. No, señor, sáquelo de allí y tenga una compensación si restaura las áreas. Entonces ahí ya la cosa cambia, y si ese personaje empieza a mejorar la calidad, empieza ya no a deteriorar, pues debería tener ese campesino una compensación. La gran pregunta es: ¿le va a llegar la plata al campesino o la plata se va a quedar en intermediarios de ese proceso? Entonces yo creo que los ganaderos tenemos que participar de esos procesos, porque si no, el dinero nunca va a llegar a donde el que realmente está haciendo el trabajo. ¿Y quién está haciendo el trabajo? El que está sembrando árboles, el que está liberando zonas para restauración. Esas personas van a tener que tener compensación. Y yo la realidad es que todavía lo veo, que todavía eso no se ha hecho un buen ejercicio. Todavía espero que el concurso de algunas entidades, como el Ministerio del Medio Ambiente, algunas organizaciones no gubernamentales, empiecen a trabajar para que esa plata realmente llegue a quien realmente está haciendo buen beneficio. Bueno, doctor, listo. Bueno, yo creo que última pregunta. Bueno, aunque creo que ya los ha respondido. Dice: ¿cuánto puede capturar de CO2 una pradera y unos sistemas silvopastoriles? Pero eso es lo que ya te ha dado respuesta. Algunos datos como datos que el documento de mitigación que sale a través de Fedegan y el grupo el grupo de apoyo a este proyecto con Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente, hablan de que sistemas silvopastoriles puede estar entre 8 y 11, que un seto como el que están viendo, como los setos que están viendo ahí de Botón de Oro, podría tener de entre 6.2 y 9, bancos de forraje entre 3.8 y 5 toneladas de CO2 por hectárea. Entonces la realidad es que todavía hay mucha información, pero yo en eso, mientras no haya un documento oficial de parte de FAO que presente esa documentación, pues todavía integrarlo al software ganadero
hoy a ese proceso de balance de carbono, pues todavía sí es ligero porque hay que, eso debe estar sujeto a investigaciones avaladas que se están haciendo en el mundo, y eso no es un secreto, pero la realidad es que tiene que haber un pronunciamiento oficial, y ese panel lo que hace es una reunión de científicos de más de 50 países que llegan a la conclusión y dicen, vamos a utilizar este ejercicio como se hace. Los nutricionistas todos los años estamos pendientes de que salga una cosa que se llama el NRC, que es como las tablas de requerimiento nutricional que salen de los Estados Unidos, o el grupo de Francia, o del grupo de Inglaterra. Entonces estamos todos pendientes de qué va a salir de nuevo para leer y para aplicar a nuestros sistemas productivos. En este caso, los que trabajan en captura de carbono van a tener que estar pendientes en lo que diga el panel de cambio climático y diga, hombre, las metodologías a aplicar van a ser esto, que si la tier 1, la tier 2, la tier 3, y entonces empieza a discutirse cómo deberían ser las metodologías para que todos comparemos peras con peras y no peras con manzanas, porque si no uno termina explicándose lo que quiere, y lo que yo estoy sintiendo todavía es que cada uno, no, es que yo soy carbono neutro. ¿Y qué es carbono neutro? ¿Cómo hizo las cuentas? ¿Cómo hizo la cuantificación? ¿Sí? Ustedes en internet, ustedes entran y hay unos programas muy simples, dice, yo quiero ser carbono neutro, y entra allí y calculan y le dan a ustedes, usted cuántos viajes hace al año, cuántas comidas se pone al día, cuánta carne come, y al final le dice, no, es que usted tiene que compensar con 15 árboles al año. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién hizo eso? ¿Sí? ¿Quién lo avala? Y eso, la realidad es que todavía está tibio. Créanme que eso está tibio para que, y cuando lleguen los temas de los bonos de carbono, pues van a tener que, todo va a tener que pasar sobre esa misma metodología, sino de qué estamos hablando. Estamos hablando carreta, como diríamos vulgarmente en nuestra región. Listo. Bueno, doctor, ya para finalizar, algunas palabras finales que quiera entregarnos. Y otra vez le agradezco muchísimo por su tiempo, por su amplia experiencia y por transmitirnos ese gran conocimiento que tiene. Y espero que en una próxima oportunidad nos volvamos a ver. Bueno, pues primero agradecerte, Diego, por la invitación, agradecer a Wilson y a toda la familia del Software Ganadero por habernos invitado. Es bien agradable tener la posibilidad de compartir, un poco difícil. Algunas veces a través de este medio se masifica la información, pero uno al final, después de hora y media estar hablando con un computador, realmente uno no sabe si realmente, si los que están atrás entendieron, si cuando estamos en clase por lo menos estamos mirando a nuestros estudiantes, y uno dice, cuando no hay preguntas, o entendieron todo o no entendieron nada. Espero que al menos algunas de las sentencias o de las observaciones que se hicieron aquí sean de su interés para que la gente estudie estos temas, que son temas de actualidad y unos temas que a futuro van a generar toda una polémica y unos potenciales para la ganadería bovina regional, nacional. Sé que aquí hay gente conectada de toda América Latina, así que les agradezco y estamos a sus órdenes. Si alguien necesita, la charla va a quedar aquí grabado, y mi correo electrónico es fmorales2006@yahoo.com, o ahí está saliendo, o el institucional de la Universidad Nacional fmoralesb@unal.edu.co. Muchas gracias y que tengan una feliz noche para todos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego todos, muy amables.